Un nuevo balance del Ministerio de Salud reveló que los donantes de órganos bajaron en un 30,8% entre el 2012 y el 2013. En tanto, desde la entrada en vigencia de la Ley de Donante Universal, que fue en octubre pasado, 320 personas ya han ido a distintas notarías para pedir que no se entreguen sus órganos si es que mueren. Queremos profundizar en ese tema, para eso estamos con el Coordinador Nacional del Trasplante, José Luis Rojas. José Luis, gracias por estar en CNN. Feliz año primero. Felicidades también, Pablo. Pucha, lo que no es muy feliz son los números. ¿Hay alguna razón, alguna lógica que explique por qué esta caída del 30,8 entre el 2012 y el 2013 de donantes? A ver, a priori, si bien es cierto, tenemos un sistema de donación mucho más presente, mucho más instalado a nivel del sistema sanitario, yo creo que todavía nos falta, por un lado, potenciarlo, posicionarlo mucho más dentro de lo que es el funcionamiento habitual de los hospitales, de las clínicas, pero principalmente en la población. Yo creo que hoy en día, cuando uno se enfrenta a la posibilidad de la donación y te encuentras que hay 4,5 millones de chilenos inscritos como no donantes. ¿Como no donantes? Como no donantes. Los 4 millones y algo que venían del modelo anterior, más esta gente que se está empezando a inscribir en las notarías. O sea, estamos hablando de gente, para que el público lo entienda, que voluntariamente fueron, hicieron el trámite y dijeron yo no. Yo no quiero. Okay. Que son, diríamos nosotros, mucho más fidedignas esas voluntades, porque hay gente que se levantó, hizo el trámite, como dices tú, fue a la notaría. Pero ya veníamos con 4.200.000 personas inscritas en los registros previamente, desde el punto de vista del momento de renovar la licencia de conducir con identidad. Por lo tanto, hay 4,5 millones de chilenos inscritos como no donantes hoy. Y más encima de los pocos donantes que tenemos, el 50% o más de las familias dicen que no. Entonces también yo creo que hay una autocrítica social de dónde nos ponemos nosotros de decir, bueno, esto nos puede tocar a cualquiera. Y eso nos falta, la conversación de la familia, el ponernos en el lugar del otro, porque no es solo el sistema sanitario el que está en deuda, yo creo que también la población chilena, que también ha tomado este tema muy lejanamente. ¿Sirvió de algo la Ley de Donante Universal? La Ley de Donante Universal, para nadie de los que estamos metidos en este tema, ha sido la salvadora de los donantes desde el punto de vista numérico. Creo que es una buena instancia social para poder construir una cultura de donación mucho más fidedigna, mucho más clara, mucho más potente. Es decir, hoy día quizá la única decisión que tiene que tomar un chico a los 18 años es si quiere o no quiere ser donante, porque hasta la votación es automática. Pero hoy día a los 18 años tú dices, oye, tú eres donante a no ser que quieras decir que no. Creo que un poco invita a trabajar con las generaciones futuras en un tema de culturización de la donación de órganos, acercar el tema a la población, zanjar las dudas, que son los miedos que quitan confianza y que es la base de la negativa de la donación. ¿Y dónde radican esos miedos más allá, por ejemplo, de las creencias religiosas, que son respetables y válidas para un grupo familiar respecto de la defunción de un cercano y que no quiere entregar? ¿Qué pasa respecto a lo otro? Cuando tú has conversado con gente que dice, mire, yo no quiero donar y no quiero que nadie de mi familia done, cuando te habla de otras causas que no tienen que ver, por ejemplo, con convicción religiosa, ¿qué te dicen? Son basadas principalmente en la desconfianza de las instituciones y de cómo funciona el modelo. Decir que a alguien lo van a matar o que lo van a dejar de hacer cosas para que sea donante, decir esto, oye, no firmes ningún carnet porque si no te van a dejar morir en un hospital para que seas donante, habla de un desconocimiento profundo, que solo el 2% de la gente que fallece puede ser donante de órganos. Es decir, cuando hablamos de ciento y tantos donantes, 300 donantes, etcétera, estamos hablando siempre de un universo que es finito, que es el 2% de los fallecidos de un país. En Chile no debería superar nunca las 500 o 600 personas. Es decir, nunca vamos a tener más de 500 o 600 donantes, aunque seamos el país más eficiente del mundo. Y por lo tanto, el problema es que estamos al debe, porque si tenemos 110 donantes de 600 potenciales, ahí está nuestro diferencial. Y por otro lado, la gente que todavía piensa que la lista de espera se manejan con algún argumento que no sea el técnico. Es decir, la lista de espera que se manejen por elementos de compadramo, pintuto, de que se beneficia al más rico, al de mejores condiciones, etcétera. Para nada, las listas son únicas, nacionales, transversales, público-privadas. Yo creo que la gente eso es bueno que lo sepa. Piensa que hoy día, de esos casi 300 o más trasplantes que se hicieron en el año, el 75-80% son beneficiarios del sistema público de salud. Es decir, es un sistema que mantiene las proporciones de la sanidad en Chile. Entonces, creo que eso la gente debería saberlo, acercarse, y esa es quizás nuestra deuda. Ahí voy con mi siguiente pregunta, José Luis. ¿Hay alguna autocrítica desde el Ministerio de Salud respecto de no haber instalado este tema de manera más fuerte? Hay campañas en las que personalmente siento que el gobierno, por lo menos, se ha jugado muy fuerte con campañas de difusión, con afiches, ha tenido
cosas bien fuertes, como por ejemplo cuando hablaban de maricones el que le pega a una mujer, cuando hablaban del programa Elige Vivir Sano. Ha habido algunos hitos que a la gente le quedaron en el recuerdo y parece que la ley de órganos o la donación como tema desde la autoridad no ha sido tan instalada. ¿Hay alguna autocrítica ahí? Sí, en lo personal creo que sí. Es decir, en lo personal, como Coordinación Nacional de Trasplantes, yo creo que hemos fallado en transmitirle la confianza a la población de contar con... Porque, a ver, lo que nosotros hicimos fue una política sanitaria que creo que va muy apuntado a lo que se han hecho en otros países desarrollados. Instalar este tema dentro de las políticas de salud, instalarlo dentro de los sistemas sanitarios públicos y privados, que en cada hospital en Chile donde haya capacidad de generar donantes, tengamos personal profesional dedicado a este tema. Eso es lo que se llama el procuramiento del órgano. El procuramiento del órgano, claro. Todo lo que significa eso, en lo que es la instalación sanitaria de un modelo de donación mucho más eficiente, se ha avanzado mucho, te diría, en los últimos años. Pero el problema es que no hemos tenido la capacidad de transmitirle a la población esos avances. A la población la tranquilidad de estar en un país que es justo en materia de trasplante. Y yo creo que ese es un trabajo pendiente. Y creo que ahí, si hay una autocrítica, lógicamente la Coordinación Nacional de Trasplantes quizá no ha tenido la capacidad o las herramientas para poder transmitirle a la población esa confianza, esa tranquilidad, que está en un país donde se trasplanta el que más lo requiere. Y que por lo tanto... Ojalá todos seamos donantes porque esos órganos van a ir finalmente al que lo necesita. Quiero aprovechar una respuesta que me diste con el propósito de que nuestros televidentes estén mejor informados. Cuando tú me decías, de toda la gente que fallece, solo el 2% está en condiciones efectivamente de ser candidato a entregarle vida a otro. ¿Cuáles son las condiciones o los parámetros que debe cumplir una persona para transformarse en donante? A ver, la primera... es la causa por la que fallecen. Todos hablamos de que tiene que estar en condición de muerte cerebral, y la condición de muerte cerebral se da, valga la redundancia, en daños directos al cerebro, y por lo tanto eso se da principalmente en dos condiciones: traumatismo craneano y accidentes vasculares. Y esa población que eventualmente sufre tanto un accidente de tránsito o no, que produce un daño cerebral o un accidente vascular, de todos los que les pasa eso, solamente un pequeño porcentaje evoluciona a esta condición de muerte cerebral, donde el cerebro deja de funcionar en forma irreversible y da la posibilidad de que los órganos sean utilizados. Y por eso te decía que es solamente un 2% del total de los fallecidos. Cualquier otro tipo de muerte, sea por una enfermedad arrastrada de mucho tiempo, que evidentemente los órganos están deteriorados, uno logra entender que no se puedan donar, pero por esta condición de muerte cerebral, esta condición donde el cerebro deja de funcionar en forma irreversible, pero que uno tiene la capacidad, como son muertes hospitalarias, son muertes que se producen en el hospital, uno tiene la capacidad de mantener los otros órganos funcionando, entre comillas, de forma artificial, cosa de que pueda ser extraído y trasplantado a una persona y sean funcionales. Como bien dices tú, el ejemplo más clásico, siempre se habla de en esta fecha, Año Nuevo, que falleció tanta gente, y todos dicen, bueno, hay mucha gente falleció, ¿y por qué no hubo donantes? Bueno, porque muchas de esas personas fallecen en el lugar de los hechos, no están en condición de que esos órganos puedan ser utilizados en otros. Entonces, hay tantas limitantes que cuando a la persona o a la familia se le plantea la posibilidad de donar, tiene que sentir que es una posibilidad de darle un sentido a la muerte que no tendría el 98% de la gente que pierde a alguien. El día nosotros, a cualquiera de nosotros, vamos a perder a alguien en un hospital por una enfermedad, por alguna otra cosa, en un accidente, y muchos de nosotros, lógicamente, no vamos a tener esa posibilidad de darle un sentido a la pérdida, que es ayudar a otros. Y yo creo que si la gente empezara a entender eso, de que esto de la donación no pasa solamente porque se trasplante tal o cual persona, no, o sea, es un tema social de solidaridad, y que yo creo que Chile, siendo un país que se vanagloria de ser solidario, es bien contraproducente que tengamos 4,5 millones de inscritos no donantes y que más del 50% de las familias digan que no. Y ahí hay un contrasentido. ¿Qué te parece a ti, José Luis, la idea de que aquella persona que se inscriba como no donante, en caso de requerir un órgano, no sea beneficiado? Que fue una idea que... Sí, que trató de plasmarse, que salió un artículo que en fondo no es operativo, pero que trató de plasmar esa idea. A nosotros nos parece contradictorio y contraproducente. Porque la donación es un acto solidario, y la solidaridad por defecto debe ser algo no obligatorio, debe ser altruista. Entonces, transformarlo en como una moneda de cambio, en un acto que es la vida. Es decir, la persona que está esperando un órgano no está esperando un órgano y que pueda darse el lujo. Decir, oye, una persona que no está dispuesta a ser solidaria con otro, ¿por qué habría que ser la sociedad solidaria con él? Porque yo creo que mucha gente hoy día que se ha trasplantado decía, antes de trasplantarse, yo antes no era donante, y hoy día son paladines por la donación. Creo que también eso cambia cultura.
Creo que muchos de nos ha pasado, familiares de pacientes que han esperado trasplante, gente que se ha trasplantado en Chile, que cuando tú los entrevistas después te dicen, no, yo pensar que antes no era donante, y después han hecho campañas, su caso ha sido utilizado como para motivar a la población. Creo que todos tenemos el derecho de arrepentirnos de una mala decisión, y creo que la donación de órganos tiene que apuntar a eso, a que la gente que ha dicho que no, que hoy día siente que quizá lo dijo a la rápida, quizá no se informó bien, haga eso, haga ese pequeño ejercicio de informarse, de ver que no es tan terrible, que la donación de órganos nos puede tocar a cualquiera, y finalmente quizás cambiar este tema. Cuando ustedes hacen encuestas, el 85% de la población dice que es pro donación. Entonces hay algo más contradictorio que un país que dice que es pro donante, que estimula y que dice cómo podemos haber tan pocos donantes y tengamos esas cifras de 4 millones de inscritos como no donantes y de más de un 50% de familias que dicen que no. Hay algo que no estamos transmitiendo, que es la confianza a la gente, que detrás de cada acto de donación hay una familia involucrada, hay un respeto máximo por el fallecido y un sistema de donación que es transparente y ecuánime y que finalmente funciona para todos los chilenos. ¿Cuál es, José Luis, hoy día el órgano más difícil de conseguir? A ver, hay órganos que son difíciles, que tienen que ver principalmente por las características mismas del órgano, el corazón. El corazón, claro, que implica que es gente relativamente joven, que lógicamente implica una compatibilidad que va más allá del órgano mismo, sino que tiene que ver con peso, talla. Tú no le puedes poner un corazón muy grande a un receptor muy pequeño, etcétera. Y por lo tanto, principalmente los órganos cardiotorácicos, corazón y pulmón, tienen que ver mucho con peso, talla. Y el resto de los órganos te diría que es cada vez más flexible. La edad, mucha gente dice, oye, es que yo soy muy viejo, olvídalo. Las enfermedades crónicas, presión alta, diabetes, el que sea mayor de 70 años, hoy día no es una contraindicación. Por lo tanto, uno lo que invita es, ¿quiénes pueden ser donantes? Todos pueden ser donantes, si está la posibilidad de serlo. Es decir, si te tocó perder a alguien, o te tocó a ti fallecer, bueno, se verá qué órganos pueden ser factibles de trasplantarse, y si se te plantea la posibilidad, porque cumples ese requisito, ese escaso requisito de poder ser donante. José Luis, tú hace un par de minutos me decías que una de las tareas que tienen pendientes desde el Estado es justamente revertir la desconfianza de la ciudadanía respecto del proceso. ¿De qué otra manera se revierte esta mala cifra en la baja del 30.8% de un año al otro en la cantidad de donantes? ¿Qué otra cosa cabe hacer? Más allá de la conversación, hablo quizá como en la política del Estado. Yo no sé, por ejemplo, qué país, o si uno quisiera pensar en a quién imitar, no sé qué país lleva la delantera en esto, quién va bien en los números, quién ha hecho bien las cosas. El país que tiene el modelo más exitoso en el mundo es España. Los modelos de donación no pueden ser separados del modelo sanitario en el que están instaurados. Es decir, el modelo sanitario español es un modelo público, único, nacional. Nosotros tenemos un modelo mixto de salud público-privado. Pero los paradigmas, los pilares en que se sustenta el modelo de donación español prácticamente han sido imitados por todos los países latinoamericanos. Donde les ha ido muy bien ha sido en Argentina, le ha ido muy bien en Uruguay, y Chile ha tomado premisas de las mismas que estamos comentando. Esto de tener unidades de coordinación hospitalaria en todos los hospitales, gente capacitada en este tema, es el primer gran paso. Ahora el punto siguiente es, una vez instalado este modelo de donación, cómo lo potencias y lo empoderas mucho más. Como bien dices tú, para que sea una política sanitaria cada vez más visible y cada vez más prioritaria. Hoy día en las políticas sanitarias hay temas muy potentes. El GES es un tema muy potente. Bueno, el día de mañana nosotros aspiramos que la donación de órganos y la Coordinación Nacional de Trasplante y este modelo de donación sea también cada vez más fuerte en lo que significa su papel dentro de las políticas de salud. José Luis, muchísimas gracias por haber venido personalmente a comentarnos de esta cifra no muy buena, pero ojalá, ya que estamos partiendo el año, este 2014 sea mucho mejor y que por lo menos esta conversación que tuvimos ayude a despejar probablemente muchas de las dudas que quizá más de alguien en su casa tiene a esta hora y que las resolvió con este diálogo. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ti, buena Que invitación. tengas un buen año. Gracias. Gracias a ti. Chao.